Así que bueno, la idea es que se puedan llevar de este webinar mucho más allá de lo que ya conocemos de ITAM y TCM. Así que no te quito más tiempo, Víctor. Les presento, él es nuestro ingeniero Víctor Moreno de Magunet. Bienvenido, Víctor. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, se te escucha perfectamente. Buen día. Perfecto, qué bueno. Muchas gracias por esa introducción, Rocío. De verdad Un que gusto. siempre me pones en esos compromisos al darme ese preámbulo, pero bueno, vamos a seguir Cero adelante. estrés, cero presión, Vamos a seguir Víctor. adelante con ello. De verdad que gracias. Sí, efectivamente, con años de experiencia en el área de telecom, proyectos, soporte, operaciones y bueno, ahora perteneciendo de manera dichosa a este grupo de Imagunet desde hace ya 4 años trabajando con los productos de GLPI y bueno, vamos a hablar un poco sobre ello para que todos tengamos ese conocimiento sobre la herramienta. Voy a compartir ahora yo, Johan, y voy a compartir rapidito. Deberían estar viendo mi pantalla en estos momentos, ¿correcto? ¿Me confirmas, Rocío, por favor? Sí, ahí se ve perfecto. No puede quitar el Perfecto, mute. buenísimo. Ujú. Bueno, vamos a estar nosotros, y en lo personal, a mí me gusta mucho trabajar con el ambiente en producción, para que veamos de manera directa estas bondades y fortalezas que de alguna manera la herramienta de GLPI nos arroja. Hoy estaremos hablando un poco más de lo que es GLPI, más allá de lo que es los módulos ITAN e ITCM, pero no sin antes comenzar siempre con un pequeño slide de teoría sobre qué es GLPI. Para aquellos que tal vez ya no lo conozcan, GLPI es una herramienta a nivel empresarial diseñada generalmente para todo lo que es mantener lo que es toda la parte de inventarios, a niveles de todo lo que es la parte generales de activos de TI, con análisis de impacto, seguimientos de casos, para lo que es la parte de mesas de ayuda, interrelaciones, incluso entre activos y mesas de ayuda. Y lo importante y lo mejor de todo es que es una herramienta software libre. El día de hoy, el día de hoy estaremos viendo un poco sobre estas bondades que tiene la herramienta a niveles de los menús que encontramos siempre en la barra lateral del GLPI, aquí, donde entonces vamos a encontrar de primero como es la parte de los activos, donde vamos a ver todo lo que es la parte de inventario, vamos a ver opciones como son las plantillas estandarizadas para todos los equipos que de alguna manera conforman estas elementos dentro del parque tecnológico. Vamos a ver el segundo ítem, o sea, o se ve en el segundo ítem, que es la parte de asistencia o de soporte, aquí donde podemos encontrar la parte de creaciones de tickets, incidencias, etcétera. Aquí vamos a hablar un poco nosotros vamos a hablar un poco sobre el módulo de planificación que se encuentra dentro de este menú. Luego vemos perdón, vamos a tener la parte de gestión, donde entonces vamos a encontrar otros mecanismos como son la parte del control de licencia, presupuestos, contratos, proveedores y certificados. De aquí vamos a ahondar en algunos 2 o 3 puntos. Y por último vamos a ver la parte de herramientas, donde podemos ver la parte de proyectos, gestión de recursos humanos y otras bondades que ofrece la herramienta. Hay otros 2 menús que aparecen allí, que es administración y configuración, que no los vamos a ver el día de hoy, pero para que sepan, estas son las funcionalidades, las 6 funcionalidades básicas que tiene la herramienta a la hora de navegar sobre sus opciones. Entonces, GLPI más allá de ITAN e ITCM, entonces vamos a trabajar hoy, vamos a ver un poco sobre lo que es el módulo de gestión de proyectos, vamos a hablar un poco lo que es el módulo de contratos, el módulo de presupuesto, planificación y reserva y la parte de órdenes de compra. En el módulo de gestión de proyectos vamos a trabajar o vamos a visualizar todas las bondades que ofrece la herramienta a nivel de la gestión de proyectos a través del EPI. Como siempre he dicho yo en mis otras presentaciones, es una herramienta básica a niveles de proyectos que nos permite a nosotros tener esa visión general y sanidad de todos los proyectos que ustedes de alguna manera puedan tener internos o externos y nos permite incluso observar lo que es la relación entre lo planificado y lo real, a nivel de ver cómo estamos nosotros sobre ese dimensionamiento, sobre esa planificación de horas hombre sobre cada una de las tareas, y nos permite entonces crear recordatorios, podemos ver diagramas de Gantt o Canva, dependiendo de las eh, opciones o gustos y colores que tengan las organizaciones. Podemos pues, trabajar sobre las cronologías de tareas, alertas e incluso la parte de base de datos de conocimiento.
Aquí voy a irme rápidamente a la herramienta de GLPI y vamos a buscar entonces ese módulo de proyecto para que ustedes vean cómo se visualiza. Eso lo podemos encontrar bajo el módulo de herramientas. Aquí tenemos el módulo de proyectos y cuando le damos clic al módulo de proyectos, lo primero que vamos a visualizar es el dashboard. Déjame darle contraer al menú para que tengamos una visualización mucho mejor y amigable a nivel del panel del control. Cuando entonces entramos aquí dentro del módulo de proyectos, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar todos los proyectos que de alguna manera ustedes pueden definir, tanto internos como externos, y eso lo podemos incluso podemos clasificar o tipificar dependiendo de las entidades. Como bien sabemos, estas entidades son de alguna manera la forma como dentro del GDPI se separan estas áreas, departamentos o clientes, en el caso de que así lo quisiéramos determinar, y podemos entonces ver los elementos asociados a cada uno de ellos. Aquí entonces podemos ver el nombre que de alguna manera le asignamos al proyecto, la entidad al que corresponde, un código correlativo que de alguna manera es asignado a través de las normativas que tenga la organización para la parte de proyectos, la prioridad del proyecto, el estatus del proyecto, el estado del proyecto, si está en progreso, si está cerrado. De hecho, vamos a visualizar aquí muchas más cantidades. Vamos a poner 100 líneas para que veamos la cantidad de proyectos que podemos observar aquí al respecto. Entonces podemos ver la cantidad de proyectos que están en estos momentos en ejecución, algunos cerrados, algunos nuevos. Vamos a poder observar lo que es el porcentaje de finalización que lleva ese proyecto, la duración planificada versus la duración efectiva, y podemos visualizar el grupo el grupo o usuarios que están asignados a este tipo de proyectos. Entonces, aquí incluso también vemos la columna de la última modificación, la última vez que ha sido actualizada esta información dentro de la base de datos del proyecto. Como podemos ver, entonces tenemos una visión, una sanidad, una visión total, perdón, de la sanidad de todos los proyectos que de alguna manera estamos llevando a cabo dentro de la organización, pero si queremos ir al detalle de alguno de ellos, ver el detalle de alguno de ellos, un segundito, que no sé por qué se me esto para acá. Listo. Entonces vamos a entrar, por ejemplo, en cualquiera de estos proyectos. Yo tenía aquí abierto uno para propósitos de la presentación y por lo menos acelerar un poco la presentación. Cuando entonces entramos a un proyecto, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el detalle del proyecto? Aquí a mano izquierda vamos a ver en este menú de barra, vamos a ver todos los elementos que de alguna manera están resaltados en las informaciones de estas etiquetas que tienen información relevante sobre el proyecto o que de alguna manera han sido registradas por los departamentos que corresponden. Aquí vamos entonces a observar tanto el proyecto y vamos a ver aquí la fecha de creación del proyecto, el nombre que le damos al proyecto, la prioridad del proyecto, el código que le estamos agregando al proyecto, el porcentaje de completación que lleva el proyecto, el estatus del proyecto en este momento, si se encuentra en curso. Vamos a agregar aquí el usuario que está asignado como tal, el líder de proyecto de esta actividad o de este proyecto, el grupo con el que va a trabajar este gerente de proyecto, así como lo que vendrían siendo las fechas tanto de inicio y fin planificada como el inicio real y la finalización real. Entonces esto de alguna manera nos va a dar aquí esa medición efectiva cuando el proyecto finalice. Obviamente en el momento que uno planifica, uno siempre estima que la duración del proyecto, tanto planificada como real, es la misma, pero cuando finalizamos, ahí tenemos que hacer esa actualización. También tenemos unas opciones donde podemos hacer una descripción, es decir, poner una información breve de lo que trata el proyecto, a nivel de lo que sí es una implementación, o una actualización, etcétera, etcétera, para que sirva de referencia a las áreas que estén haciendo revisiones de los proyectos que están llevándose a cabo, o incluso en ese pase de testigos que a veces gerente de proyecto sale de vacaciones, se necesita alguien que se lleve a cabo el proyecto de esta persona, por ejemplo, de Adriana, entonces podamos entender de qué trata el proyecto y cómo iba el proyecto. También tenemos opciones de colocar aquí comentarios, entre otros elementos. ¿Qué más podemos observar al respecto? Bueno, podemos observar las tareas. Aquí la parte de las tareas de alguna manera, dependiendo del tipo de metodología que utilicen para ello, nosotros, por ejemplo, en Imaguné trabajamos con la metodología Scrum y entonces trabajamos con lo que viene siendo fases o sprint. Entonces nosotros podemos clasificar aquí todas las tareas a niveles de sprint. Podemos ver entonces el tipo de tarea que estamos trabajando, el estatus de cada una de estas tareas, el porcentaje de finalización,
lo que venían siendo fechas de inicio y fin planificada versus lo que fue la duración efectiva. Y en este caso, sí, el padre de la tarea a quien corresponde, ¿no? Si entonces estamos hablando, por ejemplo, en el sprint cero, estamos viendo el kickoff interno, el kickoff con el cliente, esto pertenece a las actividades que corresponden al padre que es sprint cero. Podemos incluso ordenar estas vistas a nivel de tipo y entonces podemos observar o sea, podemos tener esa tipificación de los elementos que corresponden a cada una de estas tareas de proyecto a la hora de visualizar etapas particulares que necesitemos estar midiendo. Sobre todo cuando estamos hablando ya que hay presupuestos asignados y queremos cómo van algunos hitos o elementos neurálgicos dentro de la ejecución del proyecto para ver qué estatus se lleva al respecto. Aquí podemos observar en la parte de equipos de proyectos quiénes son al final del día los miembros que trabajan para este equipo. Podemos agregar tanto una persona, un grupo o un proveedor en este caso. Podemos tener crear subtareas del proyecto. Podemos agregar dentro de un proyecto, crear un subproyecto, porque a veces esas cosas suceden dentro de una de las fases. Necesitamos crear un proyecto adicional para poder llevar a cabo el sprint número 2, algo por el estilo. Podemos entonces crear esa subtarea. Podemos visualizar el proyecto en el modelo Kanban. A muchas organizaciones les gusta trabajar con esta visualización a fin de entonces poder ir observando cuáles de estas actividades están cerradas, cuántas están en curso, cuáles son nuevas y cuáles se encuentran incluso sin estado. Tenemos las opciones de agregar la parte de costos. Todo proyecto generalmente está asociado a un contrato y a su vez eso genera algún tipo de costo. Nosotros podemos agregar aquí elementos del costo para ir monitorizando cómo van los gastos que se van generando a niveles del proyecto. Podemos trabajar incluso sobre el proyecto con la modalidad de ITIL a nivel de, si necesitamos, se generan controles de cambios, problemas algún tipo de elemento que requiera ser atendido, podemos entonces agregar esas opciones dentro del ítem de ITIL para que sean entonces canalizadas por las diferentes áreas. En el caso de que estamos hablando de un control de cambio, requiere un tema de aprobación, visualización para seguir adelante con el proyecto. Tenemos también las opciones de agregar elementos. Aquí estamos hablando de que son activos que pueden estar perteneciendo a la organización, que son asociados a este proyecto, que pueden estar en carácter de préstamo, pero que fueron utilizados para la ejecución del mismo. Si estamos hablando de, por ejemplo, computadores, un controlador, un disco duro, etcétera, etcétera. Tenemos la opción, y esto es algo que a mí siempre me gusta sobre la herramienta, la parte de documentos, donde ustedes podemos, de alguna manera, el GLPI ofrece muchas veces esta opción de gestor documental. En el caso del módulo de proyectos, podemos nosotros asociar elementos que generen, por ejemplo, que se derivan de un proyecto, como estamos hablando del SOW, el Statement of Work o un ATP cuando está finalizando el proyecto. El mismo incluso, eh, todos los entregables que de alguna manera son derivados del proyecto, podemos digitalizarlo y de alguna forma entonces irlo llevando de una manera controlada dentro del GLPI en la sección de documentos dentro del mismo proyecto. O sea, por ejemplo, minutas como el kickoff con el cliente, etcétera, etcétera, podemos agregar esas informaciones aquí. Todo proyecto generalmente va asociado a un contrato. Podemos entonces agregar directamente el contrato de ese proyecto aquí, donde nosotros aquí ya tengamos de alguna manera digitalizada el contrato correspondiente del proyecto en curso. Tenemos unas opciones donde podemos ir agregando notas que pueden ser utilizadas por el gerente de proyecto que está llevando a cabo la ejecución del mismo, que le permitan hacer visualizaciones, tomar algún elemento en particular que necesito reflejarlo aquí, lo podemos agregar dentro de las notas sin afectar lo que vendrían siendo las tareas comunes del proyecto. Algo interesante también es que podemos enlazar una entrada de la base de datos de conocimiento con este proyecto. ¿Y qué quiere decir eso? La base de datos de conocimiento es aquel repositorio, como a veces digo yo, aquel blog donde nosotros tenemos estos procedimientos, normas, elementos que ayuden y faciliten el trabajo de los agentes resolutores
como por ejemplo instalación de un sistema operativo, cómo hacer un troubleshooting sobre un elemento a niveles de servidores, etcétera. A lo mejor entonces esos elementos que están dentro de nuestra base de datos de conocimiento pueden ser utilizados para la ejecución de una actividad particular dentro del proyecto. Entonces, ¿por qué no? Podemos agregar enlazar alguna entrada de elementos que existan dentro de nuestra base de datos de conocimiento para hacerle la vida más fácil al ejecutor, al área operativa de que está llevando a cabo el proyecto. Como siempre, todos estos elementos siempre tienen un histórico, a veces, como lo digo yo de manera muy coloquial, tienen un chismoso, pero es básicamente ver todos los cambios que han venido sucediendo dentro del proyecto, quién ha hecho el cambio, el tipo de cambio que se fue afectado y en qué fecha fue generado esa modificación. Entonces, de alguna manera, nosotros podemos llevar entonces ese registro, ese histórico de cambios y actualizaciones que se están llevando cada día dentro del proyecto. Por último, tenemos la visualización en formato GAN del proyecto. Esto es, a veces es muy requerido por organizaciones o por departamentos de proyectos de alguna organización, donde la visual del proyecto les es mucho más sencilla cuando estamos viéndolo en formato de GAN. Y de alguna manera entonces podemos resaltar, podemos ir visualizando los hitos que están relacionados o las entregas que están dadas dependiendo de quiénes vendrían siendo elementos predatores para que se dé la ejecución de la siguiente entrada de una actividad, ¿ok? Entonces, como podemos ver, la herramienta ofrece de manera bastante sencilla un módulo de proyectos bastante amplio, donde podemos entonces trabajar muy tranquilos, muy relajados, de la mano y ayuda con GLPI para tener entonces estas informaciones cargadas en un ambiente, en un único ambiente, en un único entorno. Por último, tenemos el botón de todo, que básicamente me muestra todos estos elementos que ya hemos de alguna manera navegado de forma directa. Esto dejó de cargar, ok. De forma directa en una única visual, donde podemos ir pasando cada uno de los elementos que hemos ido discutiendo, pero lo podemos visualizar en una sola línea. ¿Ok? Eso con referencia a el módulo de proyecto. Volviendo un poco a la presentación, entonces ya vimos todo lo que era la parte del módulo de proyectos. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el módulo de contrato. ¿Qué vamos a encontrar o qué podemos visualizar en el módulo de contrato? En el módulo de contrato podemos entonces podemos agregar, materializar todo lo relacionado con los activos y en la parte incluso de mesas de ayudas dentro del GPI para poder tener informaciones de los contratos con nuestros proveedores internos o externos. Podemos ver el periodo en el que se está teniendo ejecución de ese contrato. Vamos a hablar del caso hipotético de que ustedes tengan un contrato o Magunet tiene un contrato de soportes. Vamos a dar el caso con Rocío, que se encuentra en estos momentos en la llamada, y podemos entonces agregar ese lapso de tiempo que va a durar ese periodo de contrato con ella a nivel de un soporte. Podemos visualizar en los periodos de facturación que tienen esos contratos, podemos ver el tipo de renovación que se tiene con ese contrato, si son renovables de manera automática o requieren alguna acción adicional, y las horas de intervención en el marco del contrato, la parte de soporte. Entonces, ¿cómo se come eso? ¿Y de dónde lo vemos? Básicamente, cuando estamos dentro del GLPI, cuando entramos dentro del GLPI, yo me voy aquí al menú, me voy a la sección de gestión y en la sección de gestión yo tengo el módulo de contrato. Cuando entonces yo entro al módulo de contrato, ¿qué voy a visualizar aquí? Yo voy a visualizar todos los contratos. Segundo. Ok. Voy a visualizar de alguna manera todos los contratos que tengo dentro de mi herramienta. Voy a ver el nombre del contrato, la entidad a la que corresponde ese contrato. Siempre vamos a encontrar este tipo de información cuando estamos viendo menús dentro del GLPI, porque generalmente nosotros podemos visualizar informaciones que corresponden a un área o a un cliente. Entonces tenemos esas opciones de poderlas filtrar incluso por estas entidades. Entonces podemos ver el nombre del contrato, la entidad o el área que corresponde a ese contrato, el tipo de contrato, si es una consultoría, si es un soporte,
el estado de esos contratos, si ya están vencidos, si están en servicio, la fecha y la expiración de cada uno de esos contratos, la duración del mismo y algo importante, la parte en la columna vemos la opción de aviso. Aviso no es más que esa notificación que nosotros necesitamos que el GLPI nos arroje, nos reporte, nos indique cuando un contrato está por vencerse. Entonces nosotros podemos agregar aquí informaciones como esta que dice acá 3 meses a fin de que nos dé una notificación vía correo electrónico de que este contrato está por vencerse para que tomemos las acciones preventivas para su renovación o finalización del mismo. Y que no seamos reactivos y ver que de repente digamos, wow, se nos acabó el contrato y nos quedamos, nos quedamos sin el servicio. Entonces vamos a ver ahora, dentro de cualquiera de estos elementos, yo tengo aquí uno abierto por propósitos de la presentación, un contrato donde podemos observar las siguientes informaciones. Así como vimos en el caso de proyectos, también tenemos aquí a nivel de contrato un menú a mano izquierda, donde podemos de alguna manera visualizar las etiquetas de las informaciones que podemos tener sobre este contrato. Y lo primero que vamos a encontrar es el nombre del contrato, la ubicación, el área a la que corresponde este contrato, comentarios del contrato que me permitan a mí visualizar sobre vamos a ver en este caso como una nota sobre el tipo de contrato establecido, si tiene algún tratamiento especial, etcétera, agregar esa información. Podemos ver que el estatus agregado aquí que está en servicio, un tipo de contrato, si es un soporte, una licencia, etcétera. La fecha de inicio del contrato, la duración de este contrato, yo creo que es para 24 meses, vence en el 2025 y tengo aquí la parte de un aviso, 4 meses, me dice, bueno, perdón, que el 16 de junio del 2025 tengo que informar que el contrato está por vencerse. ¿Quién fue el que llevó a cabo la ejecución de este contrato? Bueno, la persona Javier Daza. La periodicidad del contrato es de 12 meses para lo que es el periodo de facturación. El tipo de renovación es express y yo le puedo indicar aquí que por email me dé la alerta del fin de periodo y notificación del contrato. ¿Qué podemos también agregar? Lo que mencionábamos hace un rato. Podemos agregar acá todo lo que vendría siendo las horas de intervención en el marco del contrato, es decir, este contrato a lo mejor, por ejemplo, es un contrato de soporte que tiene una hora de inicio y fin establecido, es decir, un contrato de soporte que va de 8 a 5 y que los sábados trabaja de 2 a 4 de la tarde. Entonces, ese tipo de informaciones las podemos visualizar, agregar dentro de las informaciones que corresponden al contrato en particular. Podemos también, podemos también agregar costos. Podemos agregar costos, generalmente un contrato tiene asociados costos, podemos agregar esa información en la sección de costos, podemos agregar proveedores aquí dentro del contrato, si este contrato necesitamos agregar o está asociado a un proveedor en particular, podemos colocar la información del teléfono, sitio web del que corresponde este proveedor, etcétera, para llevar a cabo la ejecución del mismo. Podemos agregar elementos, como así lo vimos en la sección de proyectos, podemos agregar elementos que van asociados quedan dentro de incluso dentro de nuestros activos sobre este contrato. Vamos a hablar de certificados, de computadores, etcétera, etcétera, de discos duros que estén asociados a este contrato. Podemos agregar, así como en el área de proyectos, también documentos que de alguna manera ustedes pueden digitalizar y llevar a cabo o tener aquí dentro de esta sección como un repositorio de información. Podemos enlazar este, este contrato con manuales que podamos tener definidos dentro de la organización o con enlaces externos. Tenemos una sección, así como la anterior de notas, podemos entrelazarlo con la base de datos de conocimiento. Tenemos la opción es agregar casos, en el sentido de que podemos asociar algún caso, algún elemento que suceda dentro de la mesa de ayuda sobre este contrato para llevar ese control de elementos que han venido sucediendo o suscitando derivados de ese contrato en cuestión. Y como siempre tenemos el histórico que nos permite ver a nosotros aquí todos los elementos que han sido alterados o desde su creación hasta las actualizaciones que se van llevando dentro del contrato y quiénes han sido responsables del mismo.
Algo interesante aquí o a resaltar es que podemos nosotros imprimir esta información del contrato en un formato como PDF, donde podemos pedirle que nos imprima la información tanto del contrato, los costos, los elementos que están asociados, etcétera, etcétera. Como podemos ver, es un módulo bastante práctico que nos permite, y como pueden ver aquí, nosotros tenemos registrado básicamente todos los contratos con N cantidad de proveedores y o clientes, y nos ayuda entonces a tener de una manera visual y centralizada esta información en un único ambiente. ¿Ok? Muy bien. Siguiendo adelante, vamos a ver ahora un poco sobre lo que es el módulo de presupuesto. Y esto corresponde a la parte de gestión financiera. A través de DPI, nosotros entonces podemos implementar presupuestos que van a estar relacionados muy bien con la parte de activos, proyectos o mesa de ayuda. ¿Qué podemos nosotros definir en un presupuesto? El tipo, el valor, el periodo, incluso la ubicación o sitio a la que corresponde ese proyecto, ese presupuesto. ¿Dónde visualizamos esa información? Volviéndonos un poco entonces al ambiente en producción, dentro del menú o perdón, dentro del panel de navegación, yo me voy a la misma sección de gestión. Ahora tengo un ítem aquí que es la sección de presupuesto. Por propósitos de la presentación de hoy, yo creé un presupuesto para la prueba de hoy de febrero 15. Entonces, básicamente aquí tenemos un dashboard donde podemos tener todos estos presupuestos de alguna manera cargados dentro de la herramienta, y cuando yo entro al detalle de este presupuesto, ¿qué informaciones voy a observar? Siempre vamos a ver a mano izquierda, entonces todos los elementos, estos ítems que de alguna manera tienen resaltado a veces informaciones o valores que corresponden a los datos que tiene esta visual que estamos teniendo en estos momentos de presupuesto. Pero lo que nos interesa ver a nosotros aquí es qué podemos agregar. Bueno, el nombre del presupuesto, el monto asociado a ese presupuesto, la fecha de inicio y fin a la que tenemos asignado ese presupuesto, la ubicación, es decir, si esto pertenece a un área en particular de clientes o asociados a un departamento, lo podemos agregar acá, y con tan solo darle guardar, perdón, y agregar algún comentario interesante o relevante sobre el mismo, y luego con darle guardar tenemos ya la información almacenada dentro del GLPI. Podemos ver los gastos que se me han ido derivando de ese presupuesto a medida que vamos llevando el reporte del mismo dentro del GLPI. Podemos asociar los elementos que de alguna manera están derivados o entrelazados con el presupuesto a nivel vendiendo estos gastos, ¿ok? Estamos hablando de que puede ser, estamos hablando de equipos, computadores, etcétera. Podemos ver el número de inventario y los montos que están asociados sobre cada uno de ellos para llevar entonces ese control de elementos que han sido comprados, han sido derivados para la parte del presupuesto asignado. La sección igual de documentos, podemos entonces aquí agregar incluso aprobaciones en formato digital dentro del GLPI, enlazarlos con la base de datos de reconocimiento, tener notas, el histórico, y lo interesante, podemos tener aquí todas las órdenes que se han venido derivando de ese presupuesto asignado a nivel de ejecución. Como vemos, eso es un módulo bastante sencillo en el cual nosotros podemos entonces trabajar muy organizado en nuestra organización, valga la redundancia. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es el módulo de planificación. El módulo de planificación, su función principal dentro del DPI es que nos permite llevar un seguimiento de las tareas, bien sea de todos los agentes resolutores o de infraestructura que tenemos en la organización, o incluso de los ingenieros asociados a un proyecto, para ver cómo están los estatus del proyecto o cuáles son las tareas que están derivadas o que se están llevando en ejecución durante un periodo de tiempo en particular. Y de alguna manera entonces tenemos una visión general de todo lo que es la actividad de la empresa. ¿Dónde visualizamos esa información? Muy bien, cuando nosotros entramos dentro del GLPI, nos vamos a la parte de asistencia. En la parte de asistencia tenemos una opción que dice planificación. Aquí dentro de planificación, ¿qué es lo que podemos observar? Aquí vamos a ver a nivel de calendario, todo lo que vendría siendo, podemos ver a nivel de calendario, a niveles de mes, a niveles de semana, a niveles de día,
a niveles de agenda o a niveles de lo que vendría siendo el, el- la ejecución del timeline de las actividades como tareas, recordatorios, tareas de proyectos, eventos, tareas no planificadas, etcétera, en un periodo de tiempo que nosotros incluso destinemos. Yo estoy viéndolo, por ejemplo, para el mes de febrero. Podemos ver esas planificaciones sobre un usuario, un individuo, o podemos tenerlas sobre algún departamento. Es decir, yo quiero ver sobre todos los ingenieros de Imaguné cómo están las actividades destinadas para este mes. Pero yo puedo desplegar esta información y visualizar la data individual, si así lo quisiera, sobre alguno de estos individuos. Es decir, si yo quisiera ver la información de Carlos Ortega o de Carlos Castillo, yo con tan solo seleccionar y buscar los periodos de tiempo que necesito, puedo tener entonces esa información detallada y tener conocimiento de qué es lo que está asociado con cuanto a actividades para estos ingenieros dentro de la ejecución tal vez de una actividad o de un proyecto. Como podemos ver, es un módulo bastante sencillo de utilizar, donde podemos tener esta visual al final del día de las tareas, estatus de proyectos o recordatorios asociados a algún proyecto en particular o elementos derivados de alguna ejecución sobre algún ticket. ¿Ok? Vamos ahora con el módulo de reserva. Ya vendríamos aquí hablando prácticamente del último módulo de nuestra presentación, en donde vamos a nosotros a través del módulo de reserva, nos permite consultar sobre el material a reservar o realizar incluso reservas de elementos y nos muestra la disponibilidad de ese equipo para reservar en alguna actividad en particular. Entonces, ¿dónde yo veo ese módulo de reserva? Ese módulo de reserva lo veo dentro de la opción de gestión, si mal no recuerdo, o la de herramientas. En las herramientas veo la opción de reservaciones, veo la opción de reservaciones, donde nosotros aquí ya podemos visualizar los elementos que están sido o que podemos reservar sobre alguna ubicación o alguna entidad en particular y el área a la que le corresponde, y podemos entonces ver el calendario reservar este elemento en el calendario para ser utilizado por este proyecto en particular. Entonces, cuando entramos, por ejemplo, sobre este gateway que se encuentra ubicado en Cúcuta, ¿yo qué informaciones tengo al respecto? Bueno, tengo aquí el dispositivo, cuándo se puede reservar este elemento, en qué fechas está disponible para su reservación, o en este caso, cuándo fueron reservados. Por ejemplo, veo que fue reservado el 11 de mayo de 2021, fue utilizado nuevamente en el 2023, fue utilizado nuevamente en noviembre del 2023 para un demo, en este caso de mi compañero Richard. Y podemos tener informaciones sobre el análisis de impacto, es decir, si este elemento se encuentra, vamos a dar el caso de un data center, o este es un servidor que corresponde a una granja de servidores, pudiéramos tener de alguna manera diagramado, dibujado ese elemento dentro de nuestra infraestructura y ver la ubicación o la afectación que haría si este equipo tiene alguna eventualidad, cómo se relaciona con el resto de elementos asociados dentro de esta granja, por ejemplo, de servidores, lo pudiéramos tener aquí dibujado en el análisis de impacto. Podemos ver los sistemas operativos asociados a ese elemento, los programas que pueden tener esos elementos asociados a niveles de componentes, es decir, todo lo que vendría siendo las especificaciones de hardware, de hierro, como a veces menciono yo, sobre ese elemento. Podemos ver las conexiones, puertos de redes, tomas, contratos, si necesitáramos asociarlo a algún contrato. Podemos, como siempre, agregar o digitalizar documentos que estén asociados al uso de este elemento. Pudiéramos, por ejemplo, crear un procedimiento de firma, por ejemplo, de finalización de uso del elemento para decir que se entregó en perfectas condiciones y digitalizarlo y llevar el histórico de esa información dentro del GLPI. Podemos asociarlo a casos, es decir, ese elemento fue utilizado en algún cliente y de ese cliente se derivó un ticket dentro de la mesa de ayuda. Nosotros podemos ver esos casos que están asociados sobre la utilización de ese equipo.
podemos verlo en esta sección e incluso si queremos ver más detalles de esa información dentro de la mesa de ayuda, con tan solo darle clic aquí, vamos a ir al detalle de de la mesa de ayuda y lo podemos explicar todo el histórico de lo que fue ese caso. Lo mismo aplicaría para la sección de problemas, cambios. Tenemos la sección de notas, certificados de dominio y como siempre tenemos la opción de poder imprimir esta información, ver el histórico o al final del día visualizar todos los elementos en una única visual. Ya por acá, paso, creo que a finalizar lo que vendría siendo el webinar del día de hoy, en mostrar un poco lo que era más allá de ITAM e ITCM en estas eh, opciones que nos permite visualizar a través del GLPI o llevar a cabo a través del GLPI, donde entonces, haciendo un resumen rápido, vimos un poco lo que fue el módulo de proyectos, vimos lo que fue el módulo de contratos, vimos lo que fue la parte de gestión financiera a niveles de presupuesto, planificación y por último dimos entonces con cierre a la parte del módulo de reserva. Perdonen lo rápido tal vez de la presentación, pero por aras de tiempo vamos a dejar ahora un espacio, ahí voy a poner aquí clic, para las preguntas y respuestas y le doy pase a mi compañera. Em, Voy a empezar con algunas que están en la cajita de preguntas y respuestas y continúo con las otras que estaban por el chat. Entonces tenemos a Clever Molano. ¿Existe alguna posibilidad de que pueda tener un software de contabilidad con GLPI? No sé si, me imagino que la pregunta estaría asociada a si podemos hacer un tipo de integración con un sistema contable. Habría que ver cuál es el sistema contable. Generalmente GLPI trabaja con APIs de integración para todo lo que son notificaciones, etcétera, pero habría que ahondar un poco más en el detalle que cuál es ese software de contabilidad y ver si de alguna manera existe ya en la comunidad esos plugins que permitan esa integración. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Clever, esperamos hayamos respondido a tu inquietud. Hay otras preguntas que se están respondiendo por interno. Sin embargo, continúo. Ronald Reyes nos pregunta cuántas prácticas de ITIL 4 cumple GLPI y cuál de sus versiones. Bueno, ITIL 4 como tal es algo que se adopta y podemos nosotros de alguna manera customizar el GLPI para que sea adaptado a la hora de instalación. Entonces, al final del día no es que GLPI cumple con algunas políticas, por así decirlo, de ITIL 4, sino que la herramienta se puede adaptar a la hora de instalación para cumplir con estas prácticas que vienen dadas de ITIL. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Continúo con una consulta de Jorge Quesada. ¿Cómo se maneja la gestión de licencias? Me refiero al control de qué licencias tengo en mi inventario de equipos. Sí, eso no lo vimos hoy, eso es parte generalmente de otras presentaciones que hacemos cuando damos nuestra recorrido sobre la herramienta, pero sí, la herramienta de GLPI maneja el módulo de licencia, podemos controlar esas licencias que están asociadas a los activos que están dentro de el parque tecnológico. Vamos a hablar de caso de, por ejemplo, de laptops y tenemos hablando del control de licencias, por ejemplo, de Microsoft, pudiéramos entonces visualizar cuántas licencias me quedan disponibles y cuántas han sido instaladas dentro de cada uno de mis activos dentro de la organización. Entonces, hay forma de visualizarlo a través de tanto del activo como del módulo de licencia que ofrece la herramienta. Excelente, muchas gracias, Víctor. Continúo, perdón, que hay unas que ya se están respondiendo. Fredita Borda nos pregunta, ¿podrías hacer o indicar cómo agregar un servidor que se utiliza como máquinas virtuales y que esas máquinas virtuales se vean en algún listado? Buenísima esa pregunta, excelente. No es parte tampoco de la presentación de hoy. Eso es todo lo que es el módulo, generalmente del módulo ITAM. Con gusto podemos tener una sesión por separado, comunicarse con el área de ventas de Imagunet y podemos mostrar cómo se ve esa información, cómo se carga un elemento de máquina virtual y cómo se visualizan los mismos dentro de la herramienta. Incluso ustedes pueden hacer segmentaciones, tipificaciones a la hora de visualizaciones, por ejemplo, de servidores, por elementos virtuales o no virtuales e incluso por vendor.
Entonces, si tenemos diferentes máquinas virtuales que están en diferentes vendors, vamos a hablar de AWS, Azure, etcétera, ustedes pueden tener una segmentación de esa información. Muchas gracias, Víctor. La siguiente, Juan Cárdenas nos pregunta, buenos días, en el módulo de reservas es posible reservar un espacio de la empresa, es decir, un auditorio, una sala de capacitación o un módulo, ¿eso es exclusivo para ítems de tecnología? No necesariamente es para uso exclusivo de ítems de tecnología, generalmente están asociados a ítems de tecnología porque corresponden y forman vínculos con los elementos del inventario tecnológico. Pero sí hay formas de poder nosotros agregar elementos no necesariamente tecnológicos dentro de la herramienta que puedan ser utilizados para ese espacio de reserva. Perfecto, muchas gracias. Continúo. Em, Roberto Guzmán pregunta, ¿ofrecen soporte acerca del deployment de software para GLP Inventory? Ofrecen soporte acerca del deployment. Espérate que aquí me estaban Sí, ahí llamando y estamos viendo. tuve que cerrar ese WhatsApp, disculpa. Ofrece soporte acerca del deployment de software por GLP Inventory. No entiendo la pregunta, pero nosotros como canal, bueno, aquí me está ayudando compañero a darle una Ricardo, respuesta. ajá, nuestro De director soporte. Si quieres, comercial. vamos a esperar que Ricardo le dé respuesta y si quieres saltamos a Sí, otra. ¿cómo están? Muchas No, gracias, Ricardo. bueno, por aquí estoy para dar respuesta allá a Roberto. Nosotros ofrecemos tanto el servicio de implementación, si es que necesitas apoyo para desplegar el GLPI o algún apoyo con la parte de GLP Inventory, y también está el soporte de GLPI como tal, que está incluido dentro de las diferentes suscripciones de GLPI. Entonces, sí, podríamos apoyar cualquier cosa. Escribe a sales a sales@imagunet y con gusto ahí podemos ayudar para entender un poco más la necesidad que tengan. Igual aquí te compartimos por el chat el correo para que lo tengas a la mano, ¿ok? Muchas gracias, Ricardo. No, no, a la orden Listo, por aquí. Gracias, Carlos. gracias. Seguimos con Fernando Tipiani. Nos pregunta, ¿GLPI se puede usar como una intranet para gestionar a los clientes y a la vez customizar los atributos según el tipo de cliente, ya sea residencial, corporativo, etcétera? Totalmente, totalmente, sí. Y eso lo haces a través del uso de las entidades. Ujú. Perfecto. Hugo Torres nos pregunta cómo podrías manejar la gestión documental de una empresa en GLPI teniendo en cuenta que este software va dirigido más a la parte de TI. No, bueno, no necesariamente es así. Y eso es una de las cosas que me encanta de las bondades de la herramienta. La herramienta la podemos utilizar como un gestor documental. De hecho, nosotros tuvimos un cliente el año pasado, recuerdo que lo ayudamos con una definición de estructura, de nomenclatura sobre el, el, el- el manejo documental, porque utilizaban el GLPI tanto para la parte ITAM, la parte ITCM, pero vieron la bondad Las que tenía la bondades. herramienta a nivel de gestor documental y empezaron a llevar todos los documentos de la organización allí. Entonces llegó un momento que hasta la base de datos del lleno, no sabían las razones del por qué. Ayudamos en esa consultoría en su momento a mejorar, dimensionar la base de datos correspondiente para que fuera más amplia y ayudamos con el tema de nomenclaturas en su momento. Entonces, sí, la herramienta la puedes utilizar, no necesariamente tienen que estar asociados a la parte IT, estos documentos, podemos utilizarlos para llevar la parte de procedimiento, como mencionábamos, incluso dentro de las secciones de base de datos de conocimiento, tú puedes agregar entre esos artículos procesos. Tú puedes agregar documentos que son procesos para instalaciones, troubleshooting, etcétera, y utilizar Ujú. entonces el EPI como ese repositorio de documental. Excelente, Víctor. Muchísimas gracias. Espero hayamos respondido a tu pregunta. Pablo Company nos dice, consultarle si GLPI tiene un módulo de gestión de mantenimiento de los activos. Sí, no es parte tampoco de la presentación de hoy, pero sí, el GLPI tiene una sección de ciclo de vida, incluso de los activos, para que tú puedas tener esa información de cuándo entra, cuándo se compró, cuándo entró en funcionamiento y cuándo es el ciclo que corresponde a la renovación. Ese tipo de cosas las podemos llevar dentro de GLPI. En la sección de activos hay un ítem que llaman assets o life cycling del activo en cuestión. Ujú. Perfecto, muchas gracias.
Ronald, ya te están respondiendo por interno también. Sigo con Rodrigo Ramírez. Dentro del módulo de contratos, ¿se puede subir archivos digitalizados que hagan referencia a los mismos? ¿Cómo se podría hacer esto? Dentro del módulo de contratos se pueden subir archivos digitalizados que hagan referencia a los mismos. Sí hay forma, ya entendí la pregunta. Y eso va a estar básicamente asociado a esa nomenclatura que definas tú sobre el activo, sobre el documento. E incluso cuando tú cargas el primer documento, él ya te va a dar un enlace que tú puedes compartir, importar y copiar para que cuando hagas referencia en el otro documento, automáticamente con darle clic se va a aperturar el mismo, dentro del GLPI, Perfecto. obviamente. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Hay otras dos que tengo en radar que escribieron por el chat, espero no haber pasado Ya las han ninguna, respondido. Ujú. de Rodrigo y de Roberto. ¿Ya quedaron respondidas? Sí, señor. Ah, perfecto. Listo. No sé si existen algunas otras preguntas por parte del equipo. Perdón que... ujú. No, ya que han dicho que La no hay preguntas. grabación, Ujú. solo para confirmarles, han preguntado mucho sobre la grabación de la sesión. Nosotros lo que hacemos es que terminando la sesión, obviamente empezamos a editar el video y unos días después se monta nuestro canal de YouTube. Igual siempre nos comunicamos después de cada sesión con ustedes, incluso para saber si tienen alguna duda o requerimiento para con nosotros y también para pasarles el link. Así que pueden contar con ese link. Igual ahí por el chat el equipo ha venido compartiéndoles el canal de YouTube, sin embargo, pueden entrar a YouTube Canales y Magunet y ahí nos consiguen fácilmente. ¿Ok? Igual, cualquier duda que lleguen a tener, cualquier cosa adicional, si de pronto quisieran tener una sesión con nosotros para un proyecto en particular, pueden contar con nosotros. Nuestro correo es sales@imagunet.com. Ahí lo pueden ver también en el chat. Creo que había otra pregunta. Permíteme, aprovechando que nos quedan 6 minutos. Rodrigo Ramírez está preguntando respecto al Ya la estaba módulo. respondiendo escrito, no te preocupes. Ah, bueno, No te preocupes, ya le estoy listo. respondiendo aquí por Entonces, escrito. gracias, Vic. Yo creo que entonces, si no hay más inquietudes de parte de todos, sería agradecerte principalmente a ti, Víctor, por siempre dar lo mejor de ti en cada una de las sesiones que tenemos, Gracias. tanto en webinars como en eventos, como con clientes. Y agradecerle a todos los asistentes por habernos acompañado. Esperamos haya sido de valor para ustedes, así como lo es para nosotros también, que a veces nos reten con ciertos proyectos que nos encantan. Y pues obviamente la asistencia de todo el equipo y todos los que permitieron que este webinar saliera de manera adecuada. Así que bueno, nos despedimos, y que tengan un lindo día. Muchas gracias y espero que haya sido de su agrado lo que visualizaron el día de hoy. Hasta luego. Gracias, Vicky. Yo espero que así sea.